Arturo Emiliano Carrillo Ortiz. Es egresado de la licenciatura en cirujano dentista por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Ha participado en diversas actividades como parte de su actualización profesional. Mencionaré algunas: protección dentino-pulpar para restauraciones adhesivas, aclaramiento dental, jornada de actualización odontológica, seminario de actualización odontológica, farmacología en odontología, correcto llenado de certificado de defunción, salud oral para profesionales de atención primaria, capacitación en lactancia materna. Estuvo presente también en el sexto encuentro odontológico Iztacala en el 2019, terceras jornadas médicas de residentes, y estuvo en el concurso de carteles del cuarto encuentro odontológico FES Iztacala. Gracias, cirujano dentista. Sea usted bienvenido y le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, muy emocionado de estar aquí y de que hayan aceptado esta propuesta de tema que yo considero es muy importante para la actualización de todos los cirujanos dentistas y porque con el tiempo vamos a estar viendo más este tipo de pacientes y necesitamos estar totalmente involucrados en su atención, ¿vale? Y eso mismo también va a requerir una actualización constante. Vamos a empezar. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar primero con la diabetes. Vamos a tener que definirla primero. Necesitamos comprender la enfermedad para saber con qué estamos tratando y también poder realizar un tratamiento adecuado a las necesidades de los pacientes. ¿Vale? Entonces, primero, la diabetes vamos a definirla como un grupo de enfermedades y van a estar caracterizadas por un estado crónico de hiperglucemia, ¿ok? Y esto va a ser debido a que hay una disminución en la secreción o utilización de la insulina o de ambas. Ahorita vamos a definir cómo se clasifica la diabetes, ¿ok? Y esto va a conducir a trastornos en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿vale? Si no se lleva a cabo el tratamiento apropiado, tenemos que informarle al paciente siempre, si es diabético, hipertenso, alguna otra enfermedad, la importancia de que por qué tiene que atenderse, ¿ok? En este caso, la diabetes va a estar acompañada de alteraciones tanto microvasculares y macrovasculares. Vamos a considerar la arteriosclerosis y a la microangiopatía. Ahorita también las vamos a definir. Y esto va a favorecer, aparte de que aparezca la hipertensión arterial, genere cardiopatías coronarias, retinopatía, insuficiencia renal, accidentes cerebrovasculares, todo lo que conlleve a un daño a órgano blanco, ¿vale? Un poquito con epidemiología, ¿vale? Necesitamos conocer esta parte. La OMS y la Federación Internacional de Diabetes declararon a la diabetes mellitus como una verdadera epidemia global. En el 1985 se estableció una población mundial de 30 millones de pacientes con diabetes y en el 2009, 220. Y establecían que para el año 2030 iban a haber 330 millones de pacientes. Pero ¿qué pasó? En el 2019, mucho antes de esta predicción de 330, se detectaron 463 millones de casos y predicen que para el 2030 esta población va a crecer a 578 millones y 700 millones en el 2045. Entonces, es a lo que, con lo que empezamos. Necesitamos estar preparados porque con el tiempo vamos a estar viendo más pacientes de este tipo, ¿ok? Y 500 millones de pacientes con prediabetes. O sea, todavía no son diabéticos estos pacientes, pero van encaminados hacia allá, que todavía no se suman a esta estadística, ¿vale? También la catalogaron como la epidemia de la negligencia, porque ni las organizaciones gubernamentales, ni agencias internacionales de salud, ni la misma sociedad, a pesar de que ya estaban estos valores de predicción, esta estratificación, no se realizó una política sanitaria eficaz para prevenirlo. Y es lo primero que se busca, la prevención, ¿ok? Y es por lo que necesitamos también educar a nuestros pacientes. Y era lo que muchos pacientes dicen, bueno, es que a mí, ¿por qué me hablas de prevención siendo diabético si ya tengo diabetes? Es aquí lo importante donde entra también nuestra área, porque el paciente así también puede informar a sus familiares, a sus amigos sobre todo lo que conlleva la diabetes.
En Sanud, la encuesta nacional de salud y nutrición en el 2018 reportó que existen alrededor de 8,5 millones de habitantes que se saben diabéticos y de los cuales solo el 25% va a llevar un control, ¿ok? Entonces, esto es solo de los que se saben diabéticos. También existe otra población que no lo conoce y que también puede llegar a nuestra consulta. Y estos pacientes tenemos que hacer la remisión oportuna para evitar que la salud del paciente se deteriore rápidamente. Y también reporta en Sanud que la obesidad afecta al 70% de todos los sectores de la población, como lo cataloguemos, y un incremento anual del 1,1% en los niños. ¿Ok? Entonces, la población infantil también es importante en la educación, la prevención. Y estableció también que la tercera causa de muerte del país está dada por la diabetes mellitus y sus complicaciones. Actualmente, el primer lugar lo ocupa la COVID-19, segundo lugar, enfermedades cardiovasculares, y tercer lugar está la diabetes mellitus y sus complicaciones. Ahora, también es importante evaluar esto, los daños a órgano blanco. A los 10 años de diagnóstico es importante tener claro que ya va a haber afectación en alguno de los órganos. Cuando llegue nuestro paciente y llenemos nuestra historia clínica y el paciente nos refiera que ya tiene más de 10 años de diagnóstico, tenemos que empezar a sospechar que ya hay alguna otra afectación en otro órgano, lleve o no el control. Ya estadísticamente está comprobado que sí llega a haber mínimo daño a un solo órgano. Y estas complicaciones que pueden ser renales, cardíacas, retinianas, en extremidades, neurológicas, como puede ser dolor, pérdida de la función motora, parestesia. Y esto también nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca y la muerte súbita. También la disfunción sexual está establecido como una de las secuelas después de 10 años de la diabetes. Esto es importante, involucrar entonces al paciente, a motivarlo, que tenga su atención, que vaya a diferentes especialistas, que se atienda tanto en manejo médico, odontológico y psicológico. ¿Ok? Necesitamos también nosotros aprender a trabajar en equipo para el beneficio de la salud del paciente, y también nos va a ayudar a nosotros, porque podemos atender de mejor manera a un paciente que está controlado con la diabetes. Vamos a hablar un poquito de cómo funciona la regulación de la glucosa. Hay otras cositas que vamos a checar antes de tocar el tema del manejo odontológico, porque es importante para poder comprender también lo básico del porqué de algunas cosas que ahorita vamos a ir viendo más adelante. En resumen, cuando el paciente o una persona está en un periodo de ayuno, la insulina en sangre es baja porque no hay glucosa también en sangre. Entonces, esto va a facilitar la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de otros sustratos, en este caso podría ser aminoácidos, y la liberación de glucosa hepática para aumentar los niveles de glucosa y aumentar los niveles de insulina y obtener energía para la célula y que pueda realizar sus funciones. Es importante también tener en cuenta que la insulina es un fuerte anabólico y entre sus funciones va a ser un factor de crecimiento y diferenciación. Recordando un poquito de histología, el crecimiento y la diferenciación celular son importantes para el desarrollo de los tejidos a nivel celular. La insulina va a unirse a los receptores específicos y va a transportar esta glucosa a través de la membrana para que se obtenga la energía y pueda realizar la célula sus funciones. En el caso de que ya no se requiera la energía, esta glucosa es almacenada en los diferentes tejidos, en el hígado, o también se almacena en tejido adiposo. ¿Ok? ¿Dónde se produce la insulina? Recordando también en las células beta del páncreas, ¿ok? En los islotes de Langerhans, ahí es donde se van a formar. Y aquí tenemos en este esquema las células alfa, las beta y las delta, ¿ok? Cuando se va a segregar insulina, también se segrega en misma cantidad péptido C. Este es un marcador indirecto. ¿Qué va a pasar? Si está disminuido o ausente este marcador indirecto o esta insulina, quiere decir que hay destrucción de las células beta del páncreas, ¿ok? Esta es la explicación del por qué nos está secretando esto. Al tener estos datos, el médico va a diagnosticar la diabetes tipo 1, ¿ok? Si la insulina está aumentada, también el péptido C, quiere decir que hay una hiperinsulinemia. Entonces, la insulina no se está aprovechando por las células. Hay una resistencia a esta, ¿vale? Ahora, cuando existe una falta de insulina, si es absoluta, quiere decir que hay un bloqueo en la utilización de la glucosa.
lo que nos va a provocar una glucosuria e hiperglucemia. Cuando esto pasa, en las células alfa del páncreas, que aquí ya lo tenemos en este esquema de nuevo, se va a producir glucagón. Esta es una hormona que va a estimular la producción de la glucosa. ¿Por qué se va a estimular la producción de la glucosa? Para que se estimule la producción de insulina y se pueda realizar toda la obtención de energía en los mecanismos celulares. Este glucagón va a favorecer la hiperglucemia. ¿Por qué es importante? Porque con esto vamos a poder también manejar un shock hipoglucémico, que lo vamos a ver más adelante. Uno de los eventos importantes y que va a explicar muchas de las manifestaciones bucales en los pacientes diabéticos es esta microangiopatía y aterosclerosis. Va a generar problemas cardíacos y otros órganos. ¿Qué pasa? En el haz de luz, en el tubo de luz de lo que es de las venas, se va a empezar a reducir, va a aumentar de grosor este vaso sanguíneo y además también se debe de tener un buen control de los triglicéridos y colesterol en los pacientes porque va a empezar a haber también taponamientos. Esto va a reducir en gran cantidad el aporte de los nutrientes y lo que va a producir entonces son defectos de adhesión, migración, quimiotaxis de leucocitos y macrófagos. Entonces se va a ver alterados los procesos de inflamación y de reparación, ¿ok? Y la microangiopatía se va a sumar también una reducción en el aporte del oxígeno y los nutrientes de las células inflamatorias. Es por eso que decimos que en un paciente que tiene diabetes van a haber problemas de cicatrización y de reparación al momento que hagamos extracciones. Este es el motivo del por qué ocurre esto, ¿vale? Y como ya estamos hablando, va a producir problemas de cicatrización y regeneración ósea. Entonces, microangiopatía y aterosclerosis van a ser los principales que van a generar problemas y manifestaciones bucales. ¿Cómo vamos a identificar a un paciente diabético que con los signos y síntomas también ya esté diagnosticado o no diagnosticado, que es muy importante cuando estemos llenando nuestra historia clínica? La tríada de las P's, polifagia, polidipsia y poliuria. Como no hay un aprovechamiento de energía del alimento, el paciente va a seguir teniendo hambre, va a seguir comiendo y va a incrementar los niveles de glucosa en el medio y lo que va a producir una glucosuria, ¿vale? Y al estar orinando constantemente va a generar una deshidratación y esta deshidratación se compensa tomando bastante agua. Es por esto que ocurre las 3P, ¿vale? Cansancio, visión borrosa, pérdida de peso, serostomía, que es la sensación del paciente que tiene boca seca, y observamos una hiposalivación también, son signos de un paciente con diabetes. Parestesia, esta sensación de hormigueo también en extremidades. Y también al momento en que hagamos la historia clínica debemos evaluar los antecedentes serofamiliares, ¿vale? Un paciente que tenga un padre, ya sea padre o madre, que hayan tenido diabetes, alguno de los dos, existe un 30% de que este paciente presente diabetes, ¿ok? Si ambos padres tienen diabetes y además los abuelos, paternos y maternos, presentan diabetes, la probabilidad se incrementa a un 60%. Esto junto con la obesidad y el sedentarismo y la dieta rica en grasas y carbohidratos van a producir una diabetes en nuestro paciente muchísimo más rápido, ¿ok? Y la diabetes gestacional, que es otra de las clasificaciones de la diabetes. Normalmente la diabetes gestacional es transitoria. De solo el 30 al 50% de los casos es cuando 10 años después la paciente va a presentar diabetes. Entonces también hay que darle educación a esta paciente, orientarla que continúe con los cuidados y con la dieta y ejercicio. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, esta sintomatología es abrupta y grave, es más rápida esta sintomatología. Y también es común la cetoacidosis, ¿vale? Esta es peligrosa, entonces te atiende en segundo nivel. Cuando hablemos de segundo nivel, de ahora en adelante va a ser el nivel hospitalario. ¿Por qué hay una cetoacidosis? Al momento en el que ya no se obtienen los nutrientes por parte de los carbohidratos, va a pasarse a los lípidos y va a formar cuerpos cetónicos. Esto, más los componentes de las células beta, de anticuerpos contra componentes de células beta, es como se identifica a un paciente con diabetes tipo 1, ¿vale? Y recalcamos, es importante llenar nuestra historia clínica, llenar el documento y para colocar también los medicamentos que toma nuestro paciente. Y no estar también preguntando en cada cita qué medicamentos toma, es alérgico, de diabetes desde hace cuánto tiempo. Entonces, aquí lo tenemos todo guardado.
y también el paciente lo valora porque va a saber, va a pensar que nos preocupamos demasiado por él y que estamos teniendo demasiado cuidado. Y eso es muy importante. Y además estamos preparados para atender a los pacientes, ¿ok? Ya y así haciendo esto, también hacemos más cortas las citas. Es por esto que es importante este documento, además de las cuestiones legales. Muy bien, ¿cómo vamos a clasificar a la diabetes? Hay 4 tipos. Diabetes tipo 1, que ya hemos estado platicando, que es la destrucción de las células beta del páncreas, ya sea por una respuesta autoinmune o ser idiopática, y va a representar del 5 al 10% de los casos. Diabetes mellitus tipo 2 va a variar desde una predominante resistencia a la insulina hasta una secreción defectuosa o resistencia a la misma, ¿vale? Ya la diabetes no se clasifica como insulinodependiente o no insulinodependiente, porque la diabetes tipo 2 puede llegar a requerir la administración de insulina en el paciente. Otros tipos de diabetes, defectos genéticos de la función de las células beta, la acción de la insulina, enfermedades del páncreas, síndrome de Cushing, también por medicamentos, los glucocorticoides pueden generar esta diabetes, ¿vale? O por infecciones y diabetes mellitus gestacional. Es importante aclarar esto también, porque llega a haber confusión. Esta diabetes gestacional es diagnosticada durante el embarazo. Si la paciente ya tenía previamente diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, y se embaraza después del diagnóstico, sigue siendo diabetes tipo 1 y tipo 2. Gestacional solamente cuando sea durante el embarazo, y también puede ser tipo 1, tipo 2, ¿vale? Hay que ser claros con esto para no confundirnos tampoco. Aquí es peligroso porque corre en riesgo la vida de la madre, del neonato. Suele ser transitoria porque después del parto ya hay una reducción del peso, entonces también va cediendo niveles de glucosa altos. Del 30 al 50% van a desarrollar diabetes en los siguientes 10 años, por eso también hago hincapié educación al paciente y orientación al paciente. ¿Cómo vamos a identificar a la diabetes? ¿Cómo se identifica? ¿Con qué pruebas de laboratorio? Se utilizan lo que son pruebas de sangre. Ya no se utiliza valores en orina de glucosa. Lo mejor va a ser en pruebas de sangre, ¿vale? Glucosa plasmática en ayunas, los valores normales son menos de 100 miligramos sobre decilitro. Si el paciente tiene más de 126 miligramos sobre decilitro en más de una ocasión, ya estamos hablando de un paciente con diabetes, ¿ok? Postpandreal 2 horas después de haber ingerido alimentos, si presenta más de 200 miligramos sobre decilitro, igual, el paciente diabético. O una glucosa casual, que es la que tomamos nosotros en el consultorio dental, igual, tenemos que saber a qué hora preguntar, ¿ya desayunó? ¿A qué hora desayunó? ¿Tomó su medicamento? Si es que toma medicamento, ya sea diabético, si se desconoce y sospechamos, tomamos esta prueba, ¿vale? Y también superior a 200 miligramos sobre decilitro, ya hablamos de un paciente con diabetes. Ahora, la hemoglobina glicosilada. Este es un dato muy importante y es el que vamos a necesitar para cuando hagamos cirugía periodontal, procedimientos de extracción, cirugía tercermolar o alguna otra. Porque la hemoglobina glicosilada es el porcentaje de hemoglobina que va a reaccionar con la glucosa. Y es una memoria de 3 a 4 meses porque es el periodo de vida del eritrocito y de la hemoglobina. Entonces es ideal esta prueba de laboratorio. Un valor normal sería menor o igual a 5.6%. Si tiene el paciente 6.5 superior, ya estamos hablando de un paciente con diabetes. Estamos hablando que el paciente ha tenido más de 140 miligramos sobre decilitro en los últimos 3 meses y entonces aquí, si lo checamos con la glucosa ayuna en plasmáticas, estamos hablando ya, con más razón de un paciente diabético. Por eso es muy importante, si vamos a atender pacientes, si vamos a hacer cirugía o procedimientos que vayan a involucrar un sangrado, necesitamos que sea lo más cercano a esto. Ahorita lo vamos a ver también, qué valores requerimos. Y los objetivos del tratamiento médico, necesitamos una glucosa prepandreal de entre 70 y 100 miligramos, postpandreal de 180, hemoglobina glicosilada que no supere el 6%, ¿ok? Y también checar las lipoproteínas de baja y alta densidad de 100 y 40 miligramos sobre decilitro respectivamente y control de los triglicéridos, como ya vimos al inicio. ¿Por qué es importante controlar los triglicéridos? Por la aterosclerosis, porque esto nos va a generar más problemas en mi paciente, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que importa con nosotros? ¿Qué necesitamos tener en cuenta para estos pacientes?
Los pacientes tienen esta duda, ¿la diabetes afecta a mi boca? ¿De verdad me va a pasar algo en mi boca yo teniendo diabetes? La respuesta es sí y tenemos que orientarlo. El paciente también tiene sus obligaciones con nosotros. Él tiene que informarnos si padece diabetes, qué tipo de diabetes también tiene, si lleva o no el control médico, también si lleva su cambio en el estilo de vida. No debe acudir en ayunas y sin haber ingerido su medicamento hipoglucemiante. De preferencia, las citas en estos pacientes debe ser en las mañanas, porque así evitamos el estrés y que se libere epinefrina endógena. Y la epinefrina endógena va a dar un efecto contrario a lo que es la insulina, va a producir que se libere glucosa. Ok, aquí ya va a surgir para muchos la primera pregunta. Entonces, si la epinefrina hace que mi paciente libere glucosa y haya un descontrol, no puedo utilizar anestésico de lidocaína con epinefrina, de vasoconstrictor adrenérgico. La respuesta es, no te preocupes. La epinefrina endógena que se libera por el estrés es muy superior a la que tú usas con tus cartuchos y en las dosis que ahorita vamos a ver, ¿vale? Pero de una vez vamos a ir aclarando, no te preocupes por la anestesia, en este caso. La anestesia va a tener contraindicaciones solo por la enfermedad cardiovascular que presente y también dependiendo del medicamento que esté consumiendo para poder tratar esta enfermedad, ¿ok? Y el paciente también debe de decirnos durante la entrevista y la historia clínica si tiene alguna otra enfermedad, como enfermedad renal, hipertensión arterial, entre otras, para también complementar el diagnóstico y poder hacer el mejor manejo de este paciente. ¿Qué valores de laboratorio necesitamos evaluar para nuestra consulta dental? Si tenemos un paciente diabético y que tiene 180, 100 milímetros de mercurio como presión arterial, está contraindicado cualquier tratamiento, lo que sea, no lo podemos atender porque corre en riesgo la vida de este paciente. Este paciente puede tener un infarto incluso estando en el consultorio dental, sentado, esperando en sala de espera, tomando una radiografía, tomando incluso también una impresión. Entonces, hay que tener cuidado con estos pacientes y orientarlos a que vayan con el especialista, con el médico, para el control de los niveles de glucosa y de presión arterial también en este caso. Hemoglobina glicosilada superior al 10%. También está contraindicado cualquier tratamiento dental, porque al 10% quiere decir que el paciente por 3 meses ha tenido valores de glucosa superiores a 275 miligramos sobre decilitro. Entonces, van a verse afectados los procesos de cicatrización, tendencias a hemorragias vamos a tener presentes en el consultorio dental. Entonces, también está contraindicado los tratamientos aquí. Una glucosa superior a 180 miligramos sobre decilitro en ayunas, hay que suspender cualquier tratamiento también, en especial las extracciones y cirugías, ¿vale? Porque corre también en riesgo la vida del paciente. Y solo se debe manejar la urgencia, en casos de urgencia, y eso también ya es a criterio del profesional, ¿ok? Tampoco yo te puedo decir, no, en tal caso sí atiéndelo, no, también debes de valorar si estás capacitado o ves que se puede complicar el procedimiento. Si solamente puedes hacer tu tratamiento farmacológico o drenar el absceso o hacer la extracción para también reducir el nivel de estrés, porque estos eventos también van a producir que se libere epinefrina endógena y nos va a llevar también a niveles superiores de glucosa. Entonces, ahorita lo vamos a checar. Una hemoglobina glicosilada de 7% nos va a asegurar éxito en la cicatrización y tratamientos periodontales, como por ejemplo en la limpieza, en el detartraje y raspado radicular. Es importante, también la bibliografía nos marca que con una hemoglobina glicosilada entre el 8 y 9%, también puede haber éxito en la cicatrización, ¿vale? Entonces, pero lo ideal es que fuera 7 y lo más cercano a 6, 6.5, que ya es lo que vimos hace rato. Medicamentos hipoglucemiantes. Aquí también necesitamos conocer los picos de insulina porque va a significar momentos del día en el que va a haber menor disponibilidad de la glucosa. Y al haber menor disponibilidad de glucosa nos puede llevar a un shock hipoglucémico, ¿vale? Aquí está esta tabla, no la vamos a leer toda, pero la pueden tomar captura para tener en cuenta. ¿Qué es lo importante? Si nuestro paciente nos dice que administra insulina de acción corta, sabemos que el pico de insulina va a ser entre las 2 y 3 horas, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que agendar de preferencia las citas que sean 2 horas, antes de esas 2 horas o después de estas 3 horas, en el caso que sea necesario. También es comprensible, el paciente no se puede adaptar completamente a esto por cuestiones de tiempo,
también tiene que trabajar el paciente o hacer sus cosas. Entonces, igual nosotros tenemos que estar preparados para ciertos eventos, ¿ok? Y la mayoría de los pacientes con diabetes mellitus 2 va a requerir hipoglucemiantes orales para mejorar el control glucémico. Esta es una tabla de José Luis Castellanos, donde viene enlistado los medicamentos que se ocupan, y todos van a ser enfocados en la secreción de la insulina, ¿vale? Para disminuir los niveles de glucosa. Todo va a ser para disminuir niveles de glucosa en sangre. Algunos no van a reaccionar bien y van a requerir administrar tal vez un segundo medicamento, ¿ok? Y es importante que hagamos hincapié también en los cambios del estilo de vida, porque la pérdida de peso nos va a llevar a generar una menor resistencia a la insulina y mejorar la expresión de los receptores de insulina. Entonces, tanto al estar trabajando con los medicamentos y con un cambio en el estilo de vida, se disminuyen estos niveles de glucosa. Y es súper importante, no solo porque el paciente tome medicamento, y hay que decirle, no solo el tomar medicamento significa que ya lo está controlando, ¿ok? Porque el medicamento puede ser inútil si no lleva los cambios de vida necesarios. Y al final, después de los 10 años, va a haber algún problema no solo en uno de los órganos, que ya estuvimos viendo, puede haber problemas incluso en más, ¿vale? Entonces, recapitulando, citas matutinas, vamos a evitar el estrés para evitar la liberación de epinefrina endógena y que van a tener efectos contrarios a la insulina generando una hiperglucemia, ¿vale? De nuevo, recapitulamos. Tensión arterial superior, aquí está, no es 160, 180, superior a 180 sobre 100 milímetros de mercurio, contraindicado cualquier tratamiento. Limitarnos a lo que es la exploración intraoral o la administración de fármacos, manejo de la urgencia, ¿ok? Glucosa casual, superior a 180, suspender tratamientos quirúrgicos. La hemoglobina glucosilada, lo que estábamos mencionando, si tienen valores superiores a 10, iguales o superiores al 10%, el paciente incluso fuera del consultorio corre riesgo su vida. Puede ocurrir un infarto agudo, una gira de pecho, evento cerebrovascular, tan solo con ir hacia nuestra consulta, ¿vale? Y muy importante tener estos dos instrumentos, el pulsioxímetro y el baumanómetro electrónico. Entonces, los vamos a estar ocupando constantemente en la consulta y durante los procedimientos, el pulsioxímetro, muy importante. También, si es incómodo tal vez para el paciente o el procedimiento tener colocado el baumanómetro, el pulsioxímetro también estarlo vigilando constantemente. Y no son caros. En farmacia el pulsioxímetro 250, 300 pesos está disponible en las farmacias. Y el baumanómetro electrónico en las farmacias similares, un lunes puedes ir, aparte que ya tienen descuento, tienes un 25%. No, tampoco, no estoy trabajando ahí, no es propaganda, pero es a lo que voy, te estoy orientando para que sepas dónde puedes ir a conseguirlo en un costo más barato, ¿ok? Y está aproximadamente desde 400 pesos, hay muchísimas marcas y tienen una sensibilidad y especificidad muy buena. Entonces no te preocupes si piensas que el baumanómetro electrónico no funciona igual que el otro que es manual. Funciona perfectamente, ¿vale? Ahora, durante infecciones y traumatismos no se pueden esperar valores de glucosa normales. Como ya lo habíamos visto, estos eventos van a generar que se libere epinefrina endógena. Entonces van a haber aumentos en los niveles de glucosa. Aquí es a criterio también del profesional. Si vamos a hacer, hay que atender la causa. Si hacemos el drenaje, si hacemos la extracción de la pieza dental, atender el trauma, o de ser, si de verdad es algo que vemos muy complicado o es una infección muy grave como lo que es la angina de Ludwig, lo ideal es orientar al paciente a segundo nivel, ¿ok? Y esto ya conociendo los valores también de glucosa que presenta el paciente. Entonces también, como sabemos, la angina de Ludwig es un proceso infeccioso que se origina más comúnmente en el segundo molar inferior y que va a empezar a drenar hacia los espacios aponeuróticos submandibulares, submentonianos, sublinguales y van a obstruir lo que es la vía aérea, ¿vale? Entonces aquí lo ideal, lo que se tiene que hacer es orientarlo a segundo nivel para que sea atendido por el cirujano maxilofacial, ¿ok? El shock hipoglucémico que hemos hablado en el inicio. Hay que conocer la posibilidad de esta contingencia. Necesitamos saber e identificar cómo es que empieza este shock hipoglucémico para poder actuar a tiempo y evitar que estos estadios sigan progresando. Como dicen, hay que tener esa coquita para el susto, ese pan para el susto. Vamos a ver por qué.
En los pacientes con diabetes tipo 1, esta es de instalación muy rápida, o sea, avanza rapidísimo. Entonces hay que estar siempre vigilando a nuestro paciente. En la diabetes mellitus 2 es poco frecuente, pero también, aunque sea poco frecuente, sí existe esa posibilidad. ¿Cómo vamos a identificarlo? En un estadio leve, el paciente va a tener taquicardia, debilidad, hambre, va a estar diaforético, va a sentir hormigueo en las extremidades. El paciente te va a empezar a decir, oiga, doctor, me estoy sintiendo mal, me siento raro. Y también al observarlo, vamos a estar pues, notándolo. Y también es por eso que les digo, importante el pulso oxímetro, estar vigilando constantemente al paciente, ¿vale? Para poder revisar esta taquicardia, este aumento en la frecuencia cardíaca. Cuando progresa a un estadio moderado, el paciente va a empezar a tener incoherencia, pérdida de la orientación, pérdida de la capacidad del juicio, falta de cooperación y un poquito agresivo, tal vez lo podamos llegar a notar, que es la beligerancia. Cuando pasa a un estado grave, hay pérdida de la conciencia, hipotensión, hipotermia, pulso rápido y puede llegar a haber convulsiones. Entonces necesitamos empezar a actuar desde un estadio leve para evitar que esto progrese, ¿ok? ¿Qué necesitamos? Reconocer todo, igual, retomando, necesitamos reconocer el evento cuando esté empezando para poder administrar glucosa. Necesitamos glucosa para administrar que podemos obtener en jugos, dulces, algún refresco. Cuando el paciente pierde la conciencia, lo que se debe de aplicar es una administración parenteral de solución dextrosa del 50%. En farmacias del ahorro cuesta 41 pesos. Entonces es algo que podemos tener en el consultorio, no es algo que sea muy caro, ¿vale? Y siempre necesitamos comunicarnos con el servicio de emergencia, ¿vale? Y también estar capacitados en la reanimación cardiopulmonar, ¿vale? Para también dar esa asistencia en lo que llega al servicio de urgencia, de emergencias. Otro fármaco que podemos administrar es el glucagón, como lo vimos al inicio, ¿ok? Aquí viene ya sabemos que el glucagón va a producir que se empiece a producir glucosa, ¿ok? Y esta es de administración intramuscular, intravenosa o subcutánea. En el caso que se nos complique lo que es la vía parenteral por el uso del venoclisis, podemos utilizar el glucagón. Y esta es la presentación de la jeringuita, ¿vale? Y viene incluso en su estuche con las instrucciones. Esta es una foto de Farmacia San Pablo, y este tiene un costo de 969 pesos, ¿ok? Entonces necesitamos esto, tener en cuenta para poder realizar el tratamiento con el paciente y manejar esta emergencia que puede llegar a ocasionarse. Y recapitulando de nuevo, más común en pacientes con diabetes tipo 1, poco frecuente en pacientes diabetes tipo 2, pero necesitamos de todos modos estar preparados, ¿vale? Porque también sabemos que la diabetes tipo 2 puede llegar al paciente a requerir la administración de insulina. Ortodoncia e implantes dentales. De no llevar un correcto control de la diabetes, estos tratamientos están completamente contraindicados porque por la misma microangiopatía y la aterosclerosis, además de otros factores que ahorita vamos a ver, no se va a poder regenerar completamente el hueso, este proceso de reparación y reabsorción ósea, ¿vale? Entonces el implante no va a tener una osteointegración correcta y para el procedimiento de ortodoncia no va a haber este proceso de reabsorción y remodelación ósea que se ocupa para la ortodoncia, ¿vale? Candida albicans. Luego los pacientes, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Es que si ya no tengo dientes, pues ya no voy al dentista, pues ya no me preocupo, ya tengo mi placa, no hay ningún problema. No, también necesitamos dar indicación a nuestros pacientes cuando entregamos nuestras prótesis del cuidado que deben de tener, tanto de manera verbal como de manera escrita. ¿Por qué? Porque el paciente luego sale de consulta con muchísima información, sale con demasiada información y se termina confundiendo, la termina olvidando. Entonces puede consultarla con un documento que le des, ¿vale? Y también que tú lo puedes tener con la firma de recibido del paciente. En los pacientes con prótesis dentales, entonces, se puede llegar a formar placas blanquecinas debajo de la prótesis, ¿ok? Que vamos a tener aquí en esta foto de Candida albicans, que se desprenden al momento de hacer la exploración y al tocarlas con una gasa. Y al momento de desprenderse vamos a notar una zona enrojecida, puede ser incluso sangrante y sensible, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos decirle al paciente? Que requiere tratamiento, necesitamos darle indicaciones de higiene oral, y necesitamos diseñar una nueva prótesis, porque esta que tiene ya no le va a servir e incluso le va a perjudicar más. ¿Qué medicamentos vamos a necesitar aquí?
Nistatina de unos 6 mililitros, que serían 100,000 a 600,000 unidades, 4 veces al día. Es una suspensión. Entonces, esta es la que vamos a necesitar administrar. Ketoconazol, una aplicación ya sea cada 12 o 24 horas, dependiendo de cómo observes a tu paciente, qué tan severa veas esta manifestación de Candida albicans. Y una vez que haya cedido esta infección, prolonga tu tratamiento un poco más, ¿ok? Unos 3 días más, una semana más, depende también cómo estés viendo la evolución de tu paciente, ¿ok? Después de que ya el paciente haya sanado en este aspecto, ya puedes empezar a diseñar una nueva prótesis porque ya está en un medio que ya no está contaminado. ¿Ok? Profilaxis antibiótica. Los pacientes con diabetes requieren profilaxis antibiótica. Vamos a recordar que la profilaxis antibiótica es el empleo de antibióticos en dosis altas antes de realizar procedimientos dentales que requieran un sangrado. ¿Para qué? Para evitar la endocarditis infecciosa aguda y subaguda, ya sea por Staphylococcus aureus o Streptococcus viridans, respectivamente. Sabemos que estos agentes patógenos se pueden llegar a almacenar en las cavidades del corazón, generando vegetaciones y generando una infección generalizada. Entonces, indicaciones de tartajes, raspado y alisado radicular, tratamiento de conductos, extracciones, cirugía ósea, implantes también, trasplantes dentarios e injertos. En pacientes que estén inmunosuprimidos, con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, lupus, quimioterapia, inmunosupresión por medicamentos o prótesis cardíacas. Es en estos casos. Entonces, ya viendo esto, recordando esto, podemos decir que no es recomendable el utilizar una profilaxis antibiótica en nuestros pacientes porque no lo requieren, a menos de que en los laboratorios, aquí es lo importante también, estar contando con los laboratorios constantemente para vigilar el estado de salud del paciente, es si tiene una hemoglobina glicosilada entre 11 y 12% superior y ha tenido un historial de infecciones repetidas, sí requiere la profilaxis, porque ya estamos observando que el paciente está teniendo deficiencias en la respuesta inmune, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer esta profilaxis antibiótica? Aquí está el esquema. Es de 30 a 60 minutos antes del procedimiento que vayamos a hacer y que involucre sangrado, vamos a repetirlo. Amoxicilina, 2 gramos vía oral. Clindamicina, 600 miligramos vía oral, esto en caso de pacientes que sean alérgicos a la penicilina. Acitromicina, cefalexina y ampicilina. Y también aquí estamos estoy colocando las dosis pediátricas, en caso de ser necesario, ¿ok? Para alguna otra situación. Consideraciones farmacológicas, esteroides. Está contraindicado porque van a inducir un incremento en la glucosa. Entonces, con los pacientes con diabetes hay que evitarlos, a menos que lo veas necesario, ¿ok? Si ves necesario porque tú hiciste una cirugía, te tardaste mucho o prevés que el paciente va a tener una inflamación importante, lo administras, ¿ok? Y hay que manifestarlo al médico. Es lo que les digo, hay que tener esa... bueno, hay que saber trabajar en equipo, ¿vale? Con otros especialistas, para que él haga los ajustes farmacológicos necesarios, ¿ok? Ahora, pacientes que tomen ácido acetil salicílico como antiagregante plaquetario y vayan a requerir cirugía, hay que evaluar si se suspende 3 días antes o no se suspende. En caso de que vayas a hacer una cirugía, un procedimiento de extracciones múltiples, procedimientos muy amplios, notifica al médico que requieres suspender el ácido acetil salicílico para que también el paciente vuelva lo más pronto posible a este fármaco. En el caso en el que no lo veas necesario, que no sea un procedimiento tan amplio, que sea una extracción sencilla, entonces hay que estar preparados. En cualquiera de las dos hay que estar preparados con tu agente hemostático. En este caso coloco aquí el esponjostan, ¿ok? Y el satín hemostático. Tener también tus gasas, tus pinzas de mosco, tu sutura para prever y manejar la posible hemorragia que puedas llegar a tener en el consultorio dental. Ahora, la anestesia. Vamos a empezar un poquito con la mayor de las dudas. ¿Los pacientes tienen alguna contraindicación con los anestésicos? Como habíamos dicho antes, no hay contraindicaciones tanto para el uso del anestésico como del vasoconstrictor, a menos de que esté el paciente con una enfermedad cardiovascular y que esté tomando un betabloqueador no cardioselectivo, como son el propanolol, timolol. Aquí, en este caso,
hay mucha bibliografía que ahorita lo vamos a tocar en el tema de hipertensión, pero vamos a adelantar. Malamed establece no excederte de 5 cartuchos de feliperesina, que es el vasoconstrictor no adrenérgico, y viene con la prelocaína, que es el Citanest, ¿ok? Pero ahorita, más adelante, vamos a tocar este tema. Mientras aclaramos pacientes que tienen diabetes y no tienen alguna enfermedad cardiovascular, no hay contraindicaciones en el uso de anestésico, ¿ok? Ahora, es importante prevenir y erradicar la enfermedad periodontal en estos pacientes porque estos procesos van acompañados de interleucinas y factor de necrosis tumoral. ¿Ok? Son células inflamatorias y van a actuar de manera local y a distancia y van a producir una resistencia a la insulina y un mal control de la glucosa, ¿vale? Pero vamos a tocar esto mejor. En el proceso de resorción neoformación, vamos a tener a las células del osteoclasto y el osteoblasto en este esquema. El osteoclasto va a adherirse a la matriz orgánica y va a empezar a secretar ácidos orgánicos y enzimas hidrolíticas lisosomales para degradar la matriz orgánica, ¿ok? Es como identificamos en esta forma de cepillo a la célula, al osteoclasto. Y se va a formar una pequeña cavidad. Esta cavidad se va a llamar laguna de Hauschildt, donde aquí después el osteoblasto va a introducirse para producir de nuevo la sustancia osteoide de la matriz celular. El proceso de reabsorción ósea dura de entre 3 y 4 semanas y el proceso de neoformación dura entre 3 a 4 meses, ¿vale? ¿Para qué sirve este proceso? Para la renovación del tejido óseo y para la adaptación de las fuerzas que se ejercen sobre el tejido óseo. Modifica la estructura interna y también la forma de toda la pieza anatómica, ¿ok? Los factores que lo van a mediar, paratormona, vitamina D y calcitonina. No vamos a entrar en esto, nada más vamos a mencionarlo. Y factores locales, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, que es lo que estamos viendo en la enfermedad periodontal, ¿ok? Vamos a ver por qué. También el factor de necrosis tumoral, si está elevado, puede generar trombos y un daño renal, ¿vale? Entonces, por esto que les digo, es importante guiar al paciente para que atienda su enfermedad. Interleucina 6, ¿qué es? Una glucoproteína secretada por macrófagos, células T y fibroblastos. Muy bien. Entre sus funciones va a activar a los osteoclastos, produce una protección a infecciones, regeneración epitelial y regulación de la glucosa. Pero si hay en exceso, va a realizar lo contrario. Va a reclutar células inflamatorias y va a producir una inflamación crónica. Y como sabemos, esta inflamación crónica va a seguir haciendo que los osteoclastos sigan trabajando. La interleucina 6 normalmente va a producir va a prevenir que los osteoclastos trabajen, ¿ok? Va a darles un límite, pero si hay un exceso, no va a darles ese límite. Y entonces este proceso de reabsorción va a avanzar y avanzar y avanzar, y el osteoblasto no va a tener la capacidad de regenerar todo lo que el osteoclasto estuvo absorbiendo, estuvo produciendo, degradando toda esa matriz orgánica, ¿ok? Y esto va, como ya lo mencionamos, un estado inflamatorio constante y va a producir resistencia a la insulina. Entonces, es por esto que es importante que a los pacientes con diabetes atender la enfermedad periodontal, educarlo al paciente, informarle que es muy importante, ¿vale? Y el factor de necrosis tumoral, alfa, inflamación, me produce pérdida ósea y limita la capacidad de reparación del periodonto, ¿ok? Entonces necesitamos erradicar esta enfermedad periodontal, ¿ok? Atender a los pacientes en esta situación, porque también luego el paciente dice es que llevo mi control médico, hago ejercicio, hago dieta, pero de repente tengo datos elevados de glucosa, hacemos la exploración intraoral y observamos esto, ¿vale? Entonces, aquí es cuando le explicamos, ok, hay datos de glucosa elevada porque tiene enfermedad periodontal y la enfermedad periodontal no permite un buen control de la glucosa. Serostomía, la hiposalivación, conocemos que la saliva es muy importante porque contiene hemoglobina A secretora, también ayuda para la autoclisis, para la percepción de los sabores, y si está ausente, hay aparición de Candida albicans, de placa dentobacteriana, de caries, entonces tenemos que tener mucho cuidado
con estos pacientes, tomar radiografías periapicales de aleta mordible para detectar caries interproximales, que sabemos que son muy agresivas por como no se aprecian a simple vista, pueden avanzar muy rápido, ¿ok? Además de que sin saliva se va a dificultar el bolo alimenticio y va a llevar a más problemas que ya son gastrointestinales, ¿ok? Vamos a pasar rápido, estas son las fotos clínicas para que no nos coma el tiempo. Tabaquismo, informar también a nuestro paciente que debe dejar este hábito porque va a producir problemas microvasculares, produciendo hipoxia tisular y también esta serostomía, esta hiposalivación, produciendo, como ya vimos, enfermedad periodontal, caries e infecciones, ¿ok? Aliento cetónico al paciente luego cuando llega y detectamos este aliento cetónico es porque el paciente tiene datos de glucosa superiores a 160 miligramos sobre decilitro. Y esto ocurre porque ahora el metabolismo de carbohidratos ha pasado a lípidos para la obtención de energía y empieza a formar cuerpos cetónicos, ¿vale? Como ya vimos, retardo en los procesos de cicatrización, por la microangiopatía, la aterosclerosis, una hipoxia tisular que se va a notar en los tejidos, y no van a aportar los suficientes nutrientes y van a haber defectos de adhesión, migración, quimiotaxis de leucocitos y macrófagos, ¿vale? Es importante educar al paciente con la técnica de cepillado, la que sea adecuada para él y enseñarle a utilizar el hilo dental para prevenir principalmente las caries interproximales, ¿ok? Muy importante. Ahora, ya hemos terminado con diabetes, ¿ok? Vamos a pasar con hipertensión arterial. Vamos a definirla como una enfermedad sistémica caracterizada por un aumento sostenido de la presión arterial superior a 130 milímetros para presión sistólica y superior a 80 milímetros para presión diastólica. La bibliografía dice que hay que realizar 3 o más lecturas en un periodo de tiempo. Lo que hace el especialista, el médico, también especialista en medicina familiar, es que durante una semana al paciente le da una hoja de registro donde a la misma hora tiene que tomar la presión arterial. Y el registro ya después lo va a ver el profesional y va a poder determinar la hipertensión arterial y también el manejo farmacológico, ¿ok? Nuevos parámetros. ¿Por qué lo coloco entre comillas? Al momento de realizar esta introducción para hipertensión arterial, supongo que varios debieron haber levantado la ceja porque normalmente es 140, 90 milímetros de mercurio en presión para una hipertensión. Estos datos es de la guía del 2003, 2004. Entonces ya tiene muchos años. En el 2017, la American Heart Association y la American College of Cardiology, y junto a otras instituciones, establecen una nueva guía para la detección de la hipertensión arterial, ¿ok? Y establecen que para el estadio 1 ya es con datos de 130 a 139 milímetros de mercurio y 80 a 89 milímetros de mercurio para detectar hipertensión arterial. Un estado prehipertensivo 120 a 129 y superior a 80, no, menor a 80, aquí me equivoqué con el signo, también menor a 80, ¿vale? ¿Qué pasa? También a muchos médicos no les gustó este nuevo parámetro, porque al estar estableciendo una reducción en los parámetros, quiere decir que van a haber más pacientes hipertensos. Entonces, en el 2020 se saca una nueva guía, igual estas mismas asociaciones, y utilizan a la guía del 2003 con la guía del 2017, ¿vale? En la guía y establecen que para detectar hipertensión arterial fuera del consultorio, por otros lados, si se toma la presión arterial y tiene datos de 130, 80 o superiores en presión arterial, se diagnostica diabetes. Y si en consultorio, ya sea médico o dental, se obtienen datos superiores de 140 sobre 90, ya es hipertensión arterial. ¿Por qué este cambio? Porque se considera que estando en el consultorio se genera estrés en el paciente, ¿ok? Y este estrés modifica la presión arterial. Pero cabe aclarar también que conforme han pasado los años, el estilo de vida ha cambiado. La alimentación, el trabajo, las personas tienen menos tiempo para ejercitarse, para comer sanamente, preparar sus propios alimentos. Entonces,
se predispone más para que se genere enfermedad coronaria, en este caso la hipertensión, cardiovascular, perdón, en este caso la hipertensión. Entonces, establecer nuevos parámetros siempre es lo ideal, porque no significa que el tratamiento directamente tiene que ser médico, no, al contrario, siempre se va a manejar un manejo preventivo, cambio en el estilo de vida principalmente, porque estadísticamente el hacer ejercicio y la dieta van a disminuir hasta 20 cifras lo que es la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, ¿vale? Entonces, es siempre este primer parámetro y es el que vamos a manejar en esta presentación. Y es la que estamos considerando, la del 2017, ¿ok? Entonces, es a lo que va hoy. Como decía en el inicio, hay que estarnos actualizando constantemente. Por algo se realizó un nuevo cambio en la medición de la presión arterial. Entonces, hay que adecuarnos a estos nuevos tiempos, saber que ya las cosas del 2003 hasta la fecha han cambiado demasiado, ¿ok? Y no está mal reducir este parámetro, porque lo que necesitamos es diagnosticar previamente y prevenir la formación de la enfermedad, ¿ok? Que se dé esta enfermedad. En SANU 2018, súper rápido, en 2018 se estimó 22.2 millones de hipertensos, con un 68% de estos pacientes con diagnóstico. Entonces, hay pacientes que no tienen diagnóstico y pueden llegar a nuestra consulta y tenemos que dar esa orientación a especialista o médico para que pueda tratarse, porque como sabemos, corre en riesgo su vida. Y de este 68%, solo el 60% tiene un tratamiento y solo el 50% tiene control. Entonces, estamos hablando que la población va a ir creciendo constantemente y en 2017, como habíamos dicho hace ratito, en México se estimó que con las nuevas directrices aumentarían las cifras al menos al doble, ¿ok? Entonces, hay que estar preparados porque puede llegar un paciente hipertenso controlado o no controlado, que estadísticamente estamos viendo que es más probable que llegue un paciente no controlado a la consulta, ¿vale? Factores de riesgo, la obesidad con el 60% de los nuevos casos de hipertensión arterial, el sedentarismo, la dieta, también factores genéticos, el consumo de sal y el tabaquismo nos van a conducir a una eliminación defectuosa de sodio e incrementar el gasto cardíaco. ¿Ok? Aquí sale tal vez para unos un nuevo término. ¿Qué es el gasto cardíaco? Ahorita lo vamos a ver. Es una de las variables que alteran a la presión arterial. ¿Ok? Y van a favorecer el efecto deleterio de la vasoconstricción refleja sostenida. Otro nuevo término para algunos que ahorita vamos a aclararlo también, ¿vale? ¿Qué variables van a afectar la presión arterial? El gasto cardíaco, como ya lo estuvimos viendo. ¿Qué es el gasto cardíaco? Pues va a ser la cantidad de sangre, el volumen sanguíneo y la fuerza y frecuencia de contracción del ventrículo izquierdo para bombear toda esta sangre al torrente sanguíneo, ¿vale? Y va a estar mediado por el sodio, principalmente mineralcorticoides, pero el sodio es el que va a producir un aumento en el volumen sanguíneo. Y si hay un aumento en el volumen sanguíneo, quiere decir que va a haber un aumento en la frecuencia y fuerza del ventrículo izquierdo. Y esto va a afectar directamente a la resistencia vascular periférica, que es la otra variable de la presión arterial. ¿Y qué es esta resistencia vascular periférica? Es la fuerza con la que las arteriolas se van a oponer a la circulación sanguínea y va a estar mediada por la capacidad de los vasos de contraerse y dilatarse, ¿ok? Elementos constrictores, angiotensina 2 principalmente, y ahorita necesitamos tener en cuenta siempre este nombre, ¿ok? La angiotensina 2 nos va a servir más adelante. Y vamos a tener elementos dilatadores, prostaglandinas, cininas, óxido nítrico y cambios en el pH sanguíneo. Pero lo importante, y no vamos a profundizar tampoco en esto, o sea, nada más vamos a mencionar la angiotensina 2 para comprender de mejor manera la hipertensión, ¿ok? Y la vasoconstricción refleja que habíamos visto también hace rato. ¿Qué es? Cuando hay un aumento en la presión arterial, este es un mecanismo de protector de los tejidos, ¿ok? Cuando hay demasiada sangre que empieza a circular, lo que va a hacer el vaso es contraerse. ¿Para qué? Para producir una sobrecarga en el corazón. Si hay mucha sangre que se está empezando a bombear, va a ocurrir la vasoconstricción para que el corazón, digámoslo así, deje de bombear tanta sangre con la misma frecuencia y con menor fuerza, ¿ok? Para que entonces exista un menor gasto
cardíaco y una menor perfusión tisular. Pero, ¿qué pasa con los pacientes con hipertensión? Este efecto va a estar siendo constante, va a producir una vasoconstricción y nos puede llevar a tener diferentes eventos, ¿ok? Y el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, ya para terminar con un poquito de fisiología. Es un mecanismo de preservación de la vida que tiene el organismo. Y no es nada benéfico en pacientes con hipertensión, porque empieza a ser constante. ¿Qué pasa? Cuando un paciente, una persona tiene un descenso en la presión arterial por una hemorragia o hay un descenso en el volumen sanguíneo, el riñón va a empezar a secretar lo que es renina, ¿ok? Y va a actuar sobre un sustrato que es el angiotensinógeno. Y este angiotensinógeno se va a transformar en angiotensina 1, ¿ok? Aquí va a actuar la enzima convertidora de angiotensina. Importante también tener esto en cuenta, ¿vale? Porque hay medicamentos que van a actuar sobre esta enzima, ¿ok? ¿Para qué? La angiotensina 1, con la acción de esta enzima convertidora, va a transformarse en angiotensina 2. Y como ya lo vimos, este es el vasoconstrictor potente, ¿ok? Es lo que nos va a generar un aumento en la presión arterial. ¿Por qué? Se convierte en angiotensina 3 y va a actuar sobre la corteza de la glándula suprarrenal, y esta va a liberar aldosterona. La aldosterona que va a producir retención de sodio y de agua. ¿Qué va a producir entonces? Aumento en el gasto cardíaco, en el volumen sanguíneo. Y si produce un incremento en el volumen sanguíneo, va a aumentar la resistencia vascular periférica. Es por esto, este es uno de los mecanismos por los que ocurre la hipertensión. Y es en estos casos cuando se administran fármacos de la enzima convertidora de angiotensina para evitar que este sistema continúe, ¿vale? ¿Qué síntomas va a tener nuestro paciente con hipertensión arterial? Cuando presenta síntomas es cuando ya lleva bastante tiempo con la enfermedad, ¿ok? Sabemos que es una enfermedad silenciosa. Cuando ya presenta síntomas es que ya tiene bastante tiempo. Cefalea occipital matutina, dificultad para respirar, tinnitus, mareos, fosfenos, náuseas y vómitos están presentes, ¿ok? Y van a haber daño a órgano blanco, ¿ok? Insuficiencia cardíaca congestiva, infarto, un historial de infarto, de angina de pecho, enfermedad renal e insuficiencia renal, que necesitamos también aclarar que son diferentes. La enfermedad renal y la insuficiencia no son lo mismo. Y a nivel encefálico, puede haber, hay altas tendencias a la hemorragia cerebral, infarto, mareos, tinnitus, fosfeno, cefalea occipital matutina y hemorragias retinianas. Cuando el paciente presenta algunos de estos signos o síntomas, quiere decir que ya hay daño a órgano blanco, ¿ok? Entonces es por eso que es importante llenar el historial clínico. Ahora, el manejo odontológico, ¿qué nos encamina más? Manifestaciones bucales no hay que sean establecidas por la propia hipertensión, sino por los fármacos que se administra, que consume el paciente para el control de esta hipertensión. En cuanto a diuréticos, la hidroclorotiazida, furosemida, van a inhibir el transporte de sodio y cloro, disminuyendo el volumen plasmático. Como ya vimos, si se disminuye el volumen plasmático, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la resistencia vascular. ¿Qué podemos observar en el paciente? Hiposalivación, eritema multiforme y parestesia, esa sensación de hormigueo. En cuanto al eritema multiforme, vamos a observar esta manifestación en boca, una zona eritematosa, una placa blanquecina, es irritante, dolor presente al paciente. El tratamiento que necesitamos manejar en este caso, utilizar analgésicos tópicos sistémicos, paracetamol, ibuprofeno, y compresas, importante, el tratamiento es sintomático, ¿ok? Compresas con suero, de preferencia que la compresa con el suero esté fría, ¿vale? Enjuagues bucales con anestésicos, una dieta blanda sin irritantes y hay que aumentar la ingesta de líquidos, ¿ok? En el eritema multiforme, el uso de corticoides y antivirales. En el caso de antivirales, como estamos sabiendo que esto es por fármacos, el antiviral no se requiere, ¿ok? Entonces, de una vez lo tenemos que descartar. Y el uso de corticoides no es recomendable porque se ha visto en estudios que no acorta la duración de la enfermedad y además está asociado con un aumento en la frecuencia de los brotes de eritema multiforme y su cronicidad, ¿vale? Entonces, la manera que necesitamos tratarlo es de manera sintomática e informar al médico. En todos los fármacos que observemos que esté manifestándose en boca, que hayan cambios, necesitamos informar al médico que de preferencia cambie el fármaco,
¿ok? Porque una vez que se cambie el fármaco, con el paso del tiempo, no va a ser inmediato, cuando se cambie el fármaco, estas manifestaciones van a ir mejorando, van a ir progresando para bien. Pero también hay que tener en cuenta esto. Muchas veces el médico difícilmente acepta el cambio del fármaco cuando ya tiene controlada la presión arterial del paciente. ¿Ok? Entonces aquí es cuando les digo, necesitamos hacer el manejo sintomatológico y en otros casos, como es la hiposalivación o la hiperplasia gingival, necesitamos estar revisando constantemente a los pacientes. ¿Ok? La hiposalivación. Ahora, inhibidores adrenérgicos, beta bloqueadores, que son el metoprolol, propanolol, timolol y atenolol. ¿Estos qué van a hacer? Van a bloquear la actividad nerviosa simpática y van a reducir el gasto cardíaco. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? Hiposalivación. Metildopa, como agonistas centrales, van a disminuir niveles de renina en el plasma y por esto sirve la introducción, un poquito de fisiología. La renina, ya sabemos que va a disminuir el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco y disminuye entonces la resistencia vascular periférica, ¿ok? De esto nos sirve comprender. Esto es lo que nos da el plus. Conocer el porqué de muchas situaciones. Tampoco profundizaremos en esta presentación, pero sí como introducción y motivar a seguir actualizándonos constantemente. ¿Qué podemos encontrar con los agonistas centrales? Igual, hiposalivación, reacciones liquenoides, cialodinitis, parestesias o parálisis de Bell. Entonces, igual, tratamientos, en el caso de la hiposalivación, necesitamos vigilar constantemente al paciente, realizar las limpiezas, dar educación sobre higiene oral, tratar las caries, porque puede llegar a aparecer caries muy rápidamente y las que ya están pueden avanzar igual de una manera muy rápida. Parálisis y parestesias, igual si el médico dice, no, es que no puedo cambiar el fármaco, entonces aquí nosotros tenemos que orientarlo igual, o sea, con el médico que vaya por la cuestión de la parestesia o a un especialista, ¿ok? Para que también el paciente no se disminuya su calidad de vida en este caso. Bloqueadores de los canales de calcio, amlodipino, nifedipino, ¿ok? Estos medicamentos bloquean la entrada de calcio a los miocitos del corazón, entonces van a reducir la contractilidad y la vasodilatación. ¿Qué pueden haber? Hiperplasia gingival y defectos en lo que es la percepción de los sabores. Aquí es a lo que también retomamos, hiperplasia gingival, si notamos que el paciente tiene estos aumentos de volumen, no hay antecedentes heredofamiliares o patológicos, no observamos mucha placa bacteriana y vemos que el paciente está tomando bloqueadores de canales de calcio, orientamos a médico para que haga el cambio. Y también aquí en estos casos, ¿qué se tiene que realizar? Pues la cirugía periodontal, recortar estos bordes de la encía para darle la mejor anatomía y que sea menos retentivo para la placa dentobacteriana y que se pueda llegar a generar enfermedad periodontal, que también hay pacientes que tienen hipertensión y van a tener tal vez diabetes y como ya vimos puede generar más problemas. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, captopril, enalapril, benacepril, como ya les dije, de esto nos sirve. Ahora ya saben de que les estoy hablando del sistema de renina-angiotensina, van a bloquear este sistema y van a reducir la presión arterial. Igual que podemos encontrar hiposalivación, úlceras aptosas y también defectos en la percepción de los sabores. ¿Ok? Entonces el tratamiento siempre tiene que ser sintomático, orientar al paciente con el médico para el cambio de fármaco y en el dado caso que el médico no pueda hacer el cambio, realizar igual constantemente el tratamiento y estar vigilando al paciente, ¿vale? Ahora, ¿qué interacciones con los fármacos que podemos prescribir nosotros en odontología? Y la interacción que tenga con los antihipertensivos. Son varios medicamentos. En resumen, las interacciones va a estar dado que va a generar una disminución de la presión, del efecto antihipertensivo, aumentando la presión arterial, ¿ok? Y en el caso de los betabloqueadores no cardioselectivos, propanolol y timolol, no podemos usar los vasoconstrictores adrenérgicos, que son epinefrina, que viene con lidocaína, y levornodefrina con la mepivacaína. Entonces, aquí necesitamos hacer ajuste. Ahorita vamos a esa parte, ¿ok? Pero rápido. Eritromicina, ya vimos que van a disminuir el efecto hipotensor, indometacinas, AINES,
si se combinan con estos medicamentos, se puede generar esta disminución del efecto antihipertensivo. Pero también aquí cabe aclarar, no te preocupes, ¿ok? No te preocupes que no le puedes recetar una a tu paciente que está tomando metoprolol, propanolol o algún inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina porque ya se le va a subir la presión. No, también estos fármacos, la interacción y estos efectos de antihipertensión que se van a dar por un uso prolongado de estos medicamentos. Entonces, tú tienes que darle la indicación al paciente, decirle, tomes este medicamento para la molestia o este antibiótico por tanto tiempo y ya después de ese tiempo ya no se tome nada, ¿vale? Hay que aclarárselo a los pacientes. Tampoco te preocupes porque solamente vamos a observar esto cuando son de manera crónica, después de varias semanas, varios meses de estar utilizando este fármaco, ¿vale? Y es muy importante también aclarar historia clínica, hay que llenarla, ¿ok? Ahora, ya estamos en la recta final. Vamos a retomar un poquito. Manejo inicial es preventivo, no farmacológico. En la primera cita, siempre hay que tomar la presión arterial. Si notamos cifras superiores a 130/80, remitimos al médico, ¿ok? Y siempre hay que tomarla al inicio de todas las citas que tengamos, y más en pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedad renal, ¿vale? Pacientes con síntomas, disnea, dificultad de subir escaleras, fosfenos, tinnitus, cefalea occipital, remitimos a médico, ¿ok? También hay que darle chance al paciente de que descanse cuando llegue con nosotros para tomar la presión arterial, porque luego llega agitado, luego llega estresado, porque ay, casi no llego a la consulta, perdone, doc, no se preocupe. O también incluso para cuando, si está tu consultorio en un primer nivel, segundo nivel, hay que subir escaleras, pues en sala de espera que se relaje tantito y ya tomas la presión arterial, ¿ok? Ahora, pacientes con manifestación de enfermedad renal, que van a ser edema facial matutino o edema en miembros inferiores, también tenemos que hacer la remisión al médico, ¿ok? Hay que trabajar en conjunto con el médico, también con el área de psicología de ser necesario, y contar con estos instrumentos, como ya habíamos mencionado al inicio, el baumanómetro y el pulsioxímetro, que tienen una sensibilidad y especificidad muy buenas para poder detectar estos cambios en la frecuencia cardíaca, en los niveles de oxigenación y de presión arterial, ¿vale? Y, de nuevo, historia clínica. Mucho hincapié en la historia clínica. Perfecto. Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que tener para la consulta dental? De preferencia, citas en la tarde. ¿Por qué? Porque la presión arterial se incrementa de manera circadiana, ¿vale? En las primeras horas de la mañana, antes de la salida del sol, vamos a tener aumentos en la presión cardíaca. Vamos a ver por qué. Durante las primeras horas, de las 6 horas del día al mediodía, vamos a tener incremento de estas sustancias. Cortisol, catecolaminas, renina, angiotensina 2, aldosterona. Y como ya vimos, son mediadores de la presión arterial y la van a incrementar, ¿ok? Es por esto que tenemos que, de preferencia, hacer las citas al mediodía, porque durante estas primeras horas aumenta la presión arterial. Pero igual, te repito, no te preocupes, si tu paciente no puede en las tardes, solo puede en las mañanas, hay que adecuarnos también a los pacientes y tener estar midiendo constantemente la presión arterial, prepararnos para algún evento que se pueda llegar a generar en consulta. También muy importante aquí el efecto Dipper durante las horas del día. Esta es la presión arterial, ¿ok? Después de las 10 de la noche hay un descenso en esta presión arterial que empieza a subir de nuevo a partir de las 6 de la mañana. Normalmente este descenso es entre el 10 y el 20%. Cuando no hay un descenso menor al 10%, quiere decir que se encuentra aquí en esta zona de la gráfica, hablamos de un efecto non-Dipper, y es cuando se observa daños a órgano blanco, ¿ok? Y si el descenso es superior al 20%, hablamos de un efecto over-Dipper, y aquí es donde se presentan eventos agudos como infarto, por ejemplo. Es por eso que luego vemos en las noticias de espectáculos que tal famoso falleció en las horas de la mañana o personas que fallecen a primeras horas del día, por esto, ¿ok? Esto es lo que empieza a suceder en las primeras horas del día. ¿Cómo consideramos a un paciente controlado? Cuando tome su medicamento y tenga su presión arterial, y lo ideal sería 130/80,
140-90, depende de en qué guía te estés basando también para realizar el manejo del paciente. Y durante la cita, preguntar si el paciente se tomó su medicamento. Y si te dice que sí, tú continúas con tu procedimiento. Si te dice que no, pero al momento en el que tomas la presión arterial tiene cifras normales o no muy elevadas, puedes continuar con el tratamiento, ¿ok? Ahorita vamos a ver a qué cifras de hipertensión vamos a tener que, ahora sí que suspender los tratamientos o no atender a los pacientes por su seguridad, ¿ok? Hay que reducir el estrés durante la consulta, generar un ambiente tranquilo, colocamos música del gusto del paciente. Hay que evitar esas crisis hipertensivas que se dan con cifras superiores de 200 a 120 milímetros de mercurio. ¿Okay? Previo a la cita, para pacientes que tengan demasiada ansiedad, que sean muy aprensivos, podemos recetar diazepam 2 miligramos vía oral la noche anterior y 45 minutos antes de la cita. Contraindicaciones de este diazepam en pacientes que estén tomando betabloqueadores adrenérgicos, que ya estamos viendo, y pacientes mayores de 65 años, ¿ok? Y con esto, con el objetivo es reducir el estrés en el paciente, tener un paciente tranquilo, que nos permita también trabajar rápidamente, ¿ok? Sin interrupciones y citas más cortas, ¿ok? Para que también el hecho de estar el paciente en la unidad le genera cierto estrés, ¿vale? Procedimientos quirúrgicos y extracciones, como ya vimos en diabetes, ahora en hipertensión, hay que tener consideración de que hay tiempo sangrado prolongado, tendencias a la hemorragia durante estos procedimientos y estar preparados. O sea, tiene hemostático, con el esponjostán, gasas, sutura y pinza de mosco para poder realizar este manejo. En estos casos, pacientes con cifras superiores a 140-90, ya tenemos que estar pensando como factor de riesgo para hemorragias, ¿vale? Anestesia local. Vamos ahora sí a lo más interesante para muchos. ¿Qué anestésico puedo usar en un paciente con hipertensión arterial? Hay muchísima bibliografía y reciente, ¿ok? Como ya habíamos dicho, José Luis Castellanos te va a decir, puedes utilizar lidocaína con epinefrina, máximo 3 cartuchos. No te excedas de 3 cartuchos. Stanley Malamed te va a decir, pacientes que que consuman betabloqueadores, mejor utiliza prilocaína con filipresina, el Citanest, y no te excedas de 5 cartuchos. La Asociación Americana del Corazón y la Asociación Dental del Corazón te dicen que no te preocupes, que en los pacientes que tengan hasta cierta cifra también de hipertensión, que ahorita vamos a ver, tú puedes utilizar hasta 11 cartuchos de lidocaína con epinefrina. Entonces, hay muchísimos datos y tú debes de estar tranquilo en ese aspecto. Yo he trabajado tanto con lidocaína, con epinefrina, mepivacaína sola, mepivacaína con levornodefrina, y no ha habido ningún problema, no he tenido ningún inconveniente, ¿ok? Hemos trabajado bien, la presión arterial del paciente ha estado en cifras normales para poder trabajarlo. Entonces, aquí te digo, no te preocupes, también hay que hacer criterio. Cada quien tiene que decidir con qué trabajar, tal vez suena un poco mal experimentar, pero también así vas a poder ir agarrando práctica, ¿ok? Y también definir, me gusta trabajar más con lidocaína, con epinefrina en pacientes hipertensos, me gusta trabajar mejor con epivacaína sola, me gusta utilizar la prilocaína con la filipresina. Aquí también tú debes de tener la información, saber en base a qué estás trabajando y no también nada más trabajarlo por trabajarlo, ¿ok? Debes de tener también tus bases del por qué estás haciendo las cosas. Entonces, vamos a empezar que no hay contraindicación en el uso de vasoconstrictor ni hipertensión arterial en estadio 1 y en estadio 2. Debe depender, reitero, del medicamento que tomes. Si es un beta bloqueador adrenérgico no cardioselectivo, aquí sí no puedes utilizar la epinefrina, ¿ok? El vasoconstrictor adrenérgico. También recordemos que al utilizar un vasoconstrictor vamos a perder propiedades de este mismo, ¿ok? Como es una anestesia duradera y profunda, que nos va a evitar el estrés y el dolor, y ya sabemos que esto va a prevenir la liberación de epinefrina endógena y va a reducir la toxicidad del anestésico, ¿vale? Ahora, como ya lo habíamos adelantado, la American Heart Association y la American Dental Association recomiendan el uso de vasoconstrictores en pacientes hipertensos.
como una dosis máxima de epinefrina de 0.2 miligramos, que esta la obtienes en 11 cartuchos de lidocaína al 2% en 1 en 100,000. El cartucho tiene 0.018 miligramos de epinefrina. Entonces, haciendo las cuentas, te va a salir que son 11 cartuchos, ¿ok? Levornodefrina, que viene con mepivacaína, en pacientes, aquí está mal este símbolo, vamos a taparlo, que sean menores de 179, 109 milímetros de mercurio y no haya daño a órgano blanco, la puedes utilizar en máximo 3 cartuchos. Y hay que tener cuidado también con las inyecciones intraóseas o intraligamentarias. ¿Por qué? Porque se considera como si fuera una inyección intravascular y no se conoce qué tanta anestesia se absorba de esta manera. Entonces, esta técnica anestésica te recomiendo si la evites o la utilices con discreción, ¿vale? Y es importante también la técnica de anestesia. Antes de infiltrar, aspira para tener tu margen de seguridad. ¿Ok? Esto en cualquier tipo de paciente. También ya sea sano, con hipertensión, diabetes o alguna otra enfermedad. Siempre aspira. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener para el empleo de vasoconstrictores? Súper rápido, vamos a checarlo. Pacientes hipertensos no controlados, que tengan la presión arterial superior a 179-109. Enfermedades cardiovasculares no diagnosticadas. Pacientes que reciben betabloqueadores no cardioselectivos, atenolol, propanolol y timolol. Pacientes con una arritmia no tratada o que sea refractaria al tratamiento. Y pacientes con una historia de infarto, de 6 meses, o que en 6 meses se les haya realizado una colocación de puente o desviación coronaria. ¿Por qué? Porque en los siguientes 6 meses estos procedimientos ocurre una inestabilidad eléctrica miocárdica. Entonces, evita utilizar el vasoconstrictor. Angina de pecho inestable, y pacientes que reciben antidepresores tricíclicos y que consumen cocaína. Les digo, no vamos a profundizar en esto, pero sí necesitamos que al momento en el que llenemos nuestra historia clínica, vamos a ir determinando el uso o no uso del vasoconstrictor, ¿ok? Y ahora, para terminar, el plan de tratamiento en pacientes con hipertensión arterial, ¿qué datos de presión arterial, con qué datos puedo atender a los pacientes? ¿Qué limitaciones vamos a tener para su atención? En un estado de hipertensión, 120, 129 y 80, 89 milímetros de mercurio, modificaciones al plan de tratamiento no van a haber, ¿ok? Tú sigue con tu tratamiento planeado normalmente, pero sí recomienda la visita al médico y hay que educar sobre los factores de riesgo, la importancia de la atención y de la prevención de la hipertensión, ¿ok? 130, 159, 80, 99 milímetros de mercurio como presión arterial en un paciente que no tiene síntomas, no hay evidencia de daño a órganos blancos y ha tomado su medicamento, lleva tu tratamiento también sin modificaciones, no te preocupes, pero sí haz la remisión al médico, al especialista, para que tú también sepas que los datos que está manejando tal vez para el médico diga, es que el paciente ya le bajamos muchísimo la presión arterial, ya está considerado como controlado. Ah, bueno, está bien, pero porque ya hiciste tu revisión y tú ya también puedes estar seguro que el paciente tiene su control por parte del médico. Por eso es importante la interconsulta, el trabajar en equipo, ¿ok? No hagamos las cosas solos, ¿ok? Ahora, 160, 179, 100, 110 milímetros de mercurio. En un paciente también sin síntomas, que no haya evidencia de daño a órgano blanco y ha tomado sus fármacos, aquí solo maneja las urgencias y tienes que evaluar cada caso en particular, como con diabetes, ¿ok? Tienes que revisar si puedes hacer el procedimiento, si haces una extracción, si haces el drenaje de la infección, si solo haces el manejo farmacológico, lo puedes hacer, o si ya requiere segundo nivel, ¿ok? Y tienes que referir a médico, al especialista para un control de esta presión arterial, ¿vale? Ahora, pacientes que tienen datos mayores de 180 sobre 100 milímetros de mercurio, con o sin evidencia de daño a órgano blanco, no importa aquí, y aparte tienen diabetes mal controlada, manejo farmacológico ante las urgencias dentales o manejo en segundo nivel, en especialista en un ambiente más controlado donde pueda tener ahora sí que todos los requerimientos para cualquier evento que se pueda llegar a generar con este paciente, ¿ok? Que no nos dé miedo decirle a los pacientes, no te puedo atender, que tampoco nos dé pena, es que no te puedo atender, porque corre en riesgo tu vida y es mejor un manejo hospitalario, ¿ok?
Hay que también ser claros con eso, ¿vale? Y pues eso sería todo. Ahora sí que nos prolongamos más del tiempo, pero había muchas cosas que he notado que surgen como dudas. Lo intenté abarcar en la presentación. Igual ahorita vamos a pasar a la sección de dudas. Y es muy importante también, si tienen la oportunidad y les gusta esto, dar algún tema, motivarlos y que devolver un poquito a nuestra casa de estudios eso que nos ha dado, ¿ok? Esa preparación profesional y compartirlo con los demás, ¿ok? Eso es lo importante del conocimiento, el compartirlo, ¿vale? Y aquí está, ahora sí que la bibliografía, por si gustan consultarla después, y eso sería todo. Cirujano, muchísimas gracias. Por temas de tiempo, vamos a filtrar algunas preguntas. Y la primera sería, en un paciente diabético, ¿qué es más peligroso? ¿La hiperglucemia o la hipoglucemia? Pues mira, checando la bibliografía, todo es el evento hipoglucémico, como es algo que se puede dar más rápidamente. Entonces, yo considero que la hipoglucemia es más peligrosa, porque la hiperglucemia, tú tienes que saber cómo viene tu paciente. Y si tiene datos superiores de glucosa, haces la remisión. Ajá, y como lo habíamos visto, no haces el tratamiento, suspendes los tratamientos para que vaya a controlar la glucosa. Muchas gracias. Y ahora tenemos, ¿qué tan recomendable es recetar antibióticos después de una extracción en un paciente diabético? Es súper recomendable, o sea, hay que hacerlo porque así es como vamos a controlar la infección post, prevenir una infección quirúrgica después de una extracción. También ha sido, como ya lo habíamos lo había dicho, la profilaxis antibiótica la tienes que realizar en ciertos casos específicos. Si la realizas, tiene que ser de 30 a 60 minutos antes de tu procedimiento, ¿vale? Y tienes que después mandar más medicamento, porque el control de la infección lo estás haciendo de manera, digamos, transitoria para el procedimiento. Tienes que también cubrirlo después. Entonces, sí es recomendable seguir manejando el fármaco, el antibiótico, para después de los tratamientos. En estos casos que sean la extracción dental, cirugías. Ok, gracias. Y por último, ¿qué anestésico es recomendable para un paciente con diabetes gestacional? Igual, mira, aquí la diabetes gestacional hay que tener mucho cuidado porque más que nada es por el embarazo. Como ya lo habíamos visto, la diabetes gestacional puede ser tipo 1 o tipo 2, pero se diagnostica durante el embarazo, ¿ok? La cuestión importante es el embarazo. Ujú. En la bibliografía también se recomienda el utilizar lidocaína con epinefrina, pero en dosis bajas, que sería igual 3 cartuchos, o el utilizar mepivacaína sin vasoconstrictor. Igual, utilizar 3 dosis, pero aquí hay otra cuestión. Hay que saber en qué momento tratamos a la paciente embarazada. No se le puede hacer cualquier procedimiento durante su proceso de embarazo, menos durante el primer trimestre, ¿ok? Y nada más es en casos de urgencias, ¿ok? Y normalmente en los casos que se requieran urgencias, también lo recomendable es atención en segundo nivel. Eso es igual, es un tema súper importante, súper bueno que puede abarcar para otra sesión, pero en sí, segundo nivel también, lo ideal, porque ahí pueden tener los recursos para manejar algún evento que se pueda generar. Perfecto, cirujano, muchísimas gracias. Agradecemos su disposición, su tiempo y sobre todo el poder compartir sus conocimientos que estamos seguros serán de muchísima ayuda para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, a todos ustedes también los invitamos a seguir formando parte de su facultad como exalumnos, participar en el programa Regresa a Casa